¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver algunas cositas ahora relacionadas con clasificación, algunas cosas bien básicas en cuanto a lo que significa esto. Lo vamos a ver en base a un ejemplo bien de pizarra, ¿ya? Pero que sí es muy ilustrativo, y yo creo que tiene todos los condimentos asociados para entender lo que es la base de todo esto, ¿ya? Entonces vamos a partir con un problema de clasificación, voy a decir clasificación, pero entendemos todo esto sinónimo. Clasificación binaria, ¿ya? Esto quiere decir que tenemos dos clases, la clase uno y la clase 0. Y la clase 2, la clase 2 porque así lo tengo escrito en el script. Esta clasificación binaria, nosotros vamos a saber la verdad detrás de lo que hay aquí, ¿ya? Es decir, vamos a saber que las clases siguen un modelo, y un modelo muy simple, un modelo en este caso lineal, ¿ya? En el cual nosotros lo que vamos a saber es que los datos se pertenecen a estas dos clases y hay una cierta aleatoriedad en ellos, ¿ya? Entonces, vamos a tener una clasificación binaria y los datos, ¿ya? Los datos siguen un modelo lineal, ¿ok? Y este modelo lineal tiene dos, voy a decir, features, ¿ya? Dos características. Estas dos características, entiéndase el lenguaje matemático más tradicional, tienen dos variables independientes, ¿ya? Que me explican el fenómeno. Eso es lo que tengo. Entonces, dentro de eso, si ustedes quieren mirarlo así, tenemos que la clase sub i va a ser igual a una función de x1, x2, ¿ya? Y por lo que dijimos aquí, esto va a tener que ser una función lineal, o sea, va a tener que ser un alfa 1 por x1 más un alfa 2 por x2, ¿ya? Y esto, como es para la clase i, vamos a poner aquí un superíndice i, ¿ya? Donde i es igual a 1 y 2. Es decir, cualquier dato que yo tomo que pertenece a la clase 1 sigue esa ecuación. Cualquier dato que yo tomo que pertenece a la clase 2 sigue esa ecuación. Funcionan con los mismos parámetros, lo que pasa es que me los dividen en dos clases, ¿ya? Entonces, miremos esto como un ejemplo. Voy a mostrar el resultado, voy a echar correcto y voy a mostrar el resultado primero, ¿ya? Fotográfico primero. Fíjense, ahí tengo claramente, por la forma en que lo escribí, por la forma en que lo dibujé, tengo claramente dos clases, ¿cierto? La clase roja y la clase azul. La clase roja es la clase 1, esta es la clase 1 y esta es la clase 2, ¿ya? Después les voy a mostrar cuál es el modelo, dónde está el modelo lineal y todo eso, ¿ya? Si ustedes ven este problema de clasificación, donde, a ver, voy a hacerlo un poco más decente aquí, ¿ya? Entonces tendríamos que x1 es la variable independiente, o la variable que explica el fenómeno 1. X2 es la variable que explica el fenómeno, ¿ya? Con una segunda variable. Entonces, esto es un modelo bidimensional, lineal, de acuerdo a lo que les dije, no importa, no les he mostrado esa parte todavía, pero es bidimensional. Y lo que hace es que yo genero estos datos de alguna manera. Yo se los voy a mostrar enseguida. Fíjense en lo siguiente, como yo los veo así, es súper fácil clasificar estas cuestiones, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que puedo determinar si un punto cualquiera que yo voy a colocar, por ejemplo,
puedo rayar aquí encima, pero ver el mouse, ¿cierto? Si yo me paro aquí, en ese cuadrante, en ese cuadradito de ahí, aquí, y yo les muestro un dato, no les muestro ni rojo ni azul. ¿Ustedes qué me dicen? Ese dato, ¿a qué clase pertenece? ¿Al azul o la roja? Así, con toda la información que le acabo de dar, nada más. ¿A cuál pertenece? ¿Y por qué? Dato ahí. ¿Sería rojo? ¿Por qué? Porque está en el primer cuadrante. Porque está en el primer cuadrante, ahí están los cuadrantes, ¿cierto? ¿Y por qué? Ya, y si lo coloco, lo corro al cuadrante del lado acá. ¿Sigue siendo rojo a ti? ¿Y por qué? Es que ahí cambiaría el sistema de clasificación. Perdón, no te escuché que no tuve Es con la que, bocina. ¿Cómo? es que ahí cambiaría el sistema de clasificación, ¿o no? Es que no sé, pues, si tú me dices que está en el primer cuadrante, entonces yo infiero que tú tienes una regla de clasificación que me dice, mire, cualquier dato que usted me muestre que esté en el primer cuadrante, yo lo clasifico como rojo. Ujú. Ok, si yo te muestro ahora un dato aquí, y ya no pertenece al primer cuadrante, pertenece al segundo cuadrante, ¿cómo lo voy a clasificar? Tú también tienes que tener una regla para eso, ¿cierto? Sí. Ya, ¿para dónde la detrás? ¿Te acuerdas de esa regla? Después podemos pelear toda la tarde si la regla está bien, está mal, si la hiciste al azar, si la hiciste con una tabla o Ouija, si hiciste algoritmo, da lo mismo. ¿Ya? Pero tenéis que tener una regla donde, y ese es el problema de clasificación, una regla donde yo te muestro un punto y tú miras la regla y la regla tiene que decir que me pertenece a esta clase y a ningún otro más, a esta. ¿Ya? Genérame la regla ahora, no importa que te equivoques, pero más o menos sigue la intuición que usaste para decirme, pero con total seguridad, si yo te muestro un punto aquí, la voy a traer para el lado de la roja. ¿Por qué? Un punto aquí pertenece a la roja y no y aquí dudáis. Estoy seguro, porque por lo que me estás diciendo, que si yo te digo, mira, el dato está en este cuadrante, tú me vas a decir azul, ¿no? Porque está en el cuadrante 3. Ujú. ¿Cuál es la regla que tienes en la cabeza? ¿Ya? Seguramente hay un algo ahí, pero no le estáis dando muchas más vueltas, que es la que te dice, mira, un dato en este cuadrante, en el 1 pertenece al rojo, un dato en el cuadrante 3 pertenece al azul, y los otros, chuta, vamos a empezar a dudar, O pero sea, ya, por la regla que se me ocurre, en realidad si X1 es mayor que... Si el dato del conjunto X1 es mayor que cero, lo clasificaría como rojo. ya. Si Y fuese menor que cero... estáis mirando solamente X1. ¿Por qué no miráis X2 también? Por eso, si mezclara X1 y X2, entonces tendría que ser, en caso de que los dos sean mayores que cero, lo clasificaría como rojo, y si fueran los dos menores que cero, lo clasificaría como azul. Ya, entonces tú me estás dando la regla de los cuadrantes. Entonces, o sea, en el fondo, si estáis en este lado, perdón, si estáis para arriba de Ujú. esto, es rojo, y estáis para abajo de esto, es azul. Sí, o sea, así, así como mirándolo muy a la rápida se me ocurre eso. Profe, Está bien, sí, tranquilo, si no te compliques la vida. Esa es la Ujú. regla que tú decidiste porque tiene sentido, ¿no? Sí. Además, yo te apuré. Tú en el fondo me estás diciendo, este cuadrante es rojo, este cuadrante es azul, y lo otro, puta, no déjeme pensar un rato siquiera. ¿O no? Por eso. ¿Ya? Pero ya, como te apuré, me dijiste, parto ahí al medio, para arriba rojo, para abajo azul. ¿Ya? Ujú. ¿Te suena intuitivo? Más allá de que esté bien, regular o mal. ¿Te suena intuitivo o no? O sea, se ve instituido por la agrupación de los datos en realidad. Ya. ¿Alguien más que quiera, por favor, aportar aquí? ¿Quién lo ve intuitivo? ¿Quién no lo ve intuitivo? ¿A quién le parece? ¿Quién dice, no, sabes que la cuestión está bien, pero peguémosle una arregladita de esta manera? ¿Quién me da otra? profe, pero el dato que usted, por ejemplo, si hay un dato en el cuadrante 2, por ejemplo, puede que no sea ni rojo ni azul. No. ¿Cómo No, de definirlo? acuerdo a las reglas con las que trabajamos en esta clase de problemas, los datos son azul o rojo. No empecemos con cosas raras. ¿Ya? Si alguien quiere un dato de un color verde, no hay ningún problema, pero desde el principio empezamos a decir rojo, azul y verde. ¿Ya? Tenemos que ser súper claros en esto. Hay tantas clases como nosotros queramos, o como el problema lo amerite, ¿ya? Pero esas clases se definen al principio y no las cambio a menos que nos pongamos de acuerdo en cambiarla y agregar una clase más o sacar una clase como ustedes quieran. Ya, yo tengo una idea de cómo podría ser, pero no sé si vaya a Claro, estar correcta. sí, miren, Como por lo que estoy mi viendo por la idea forma es que
Dame un segundo. Mi idea es que den todas sus ideas y comentarios posibles en este minuto, sin hacer ningún cálculo, sin ninguna mucha base matemática más que intuición, ¿ya? Porque, por ejemplo, la intuición que mostró, que fue Felipe, ¿no? Felipe hizo un... Sí, la intuición que mostró Felipe, a mí me parece súper bien, es bastante cuerda, ¿ya? Insisto, podemos ver si está bien, regular o mal, pero con la apretada que le pegué, hizo una cuestión rápida y simple. Y eso es súper bueno, ¿ya? Ángelo creo que estaba Sí. aportando. Yo creo que se podría ver la distancia, porque como la forma que tienen los puntos son como un círculo, como una circunferencia, o sea, sí, pues como una circunferencia, un círculo. Entonces yo creo que se podría saber como un radio, por ejemplo, si hay un punto, no sé, pues en el cuadrante 2, de cuál está más cerca. Como ¿Ya? a dónde, ¿Y la distancia a quién? ¿Tú me estás al diciendo? centro de ese como círculo que se forma, que podría tomar como una especie de radio imaginario ahí, ¿Ya? o no Supongamos sé, que tu idea está aquí, ¿ya? Supongamos que el centro está ahí, en 4 4, ¿ya? Bueno, ese es más o menos simétrico, ¿cierto? Ahí, en 4 4. Y después el otro está en menos 4, menos 4. ¿O no? Hacia el ojo, los centros, los centroides, los centros de masa. ¿Te parece? sí, Ya. Entonces, yo te doy un punto. Aquí, por ejemplo, cualquiera, y tú calculas la distancia a los dos centros de masa. Y tú dices, el más cerca de ese gana. sí, eso creo que podría ser una opción. ¿Te parece intuitivo? Claro, es que con eso podría igual como abordar los casos donde el punto no esté en los cuadrantes que son como obvios. ¿Ya? Está bien. ¿Alguien más? Súper. Yo tengo otra idea, Dígame. que se ve igual que está todo muy simétrico, entonces quizá haría una línea en diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Ahí. ¿Cierto? Sí, para ¿Ya? dividir los cuadrantes que no tienen punto. Aceptando igual que puede haber un error de detección en los puntos que estén muy cercanos a la línea. Ya, pero ahí te... O sea, está bien lo que me dijiste. ¿Ya? Entonces, yo tiramos la línea aquí, en la Sí, diagonal. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Si está sobre la de- diagonal rojo y bajo la diagonal azul, ¿o cómo? sí, sí, eso. Ya. Tu regla de decisión, y aquí esto también va para Felipe y para Ángelo, las reglas de decisión que ustedes me dan están súper bien, son recontra intuitivas. ¿Ya? De hecho, con esto ustedes resumieron la parte de detección completa. ¿Ya? Es así de simple intuitivo. Tal vez falta una con un approach un pelito distinto. ¿Ya? Pero lo resumieron súper bien. Lo único que les faltó, ¿ya? Y que no tenían por qué saberlo, es, por ejemplo, si yo me paro en la línea que acaba de decir Mónica, ¿ya? O me paro o me pongo en un punto aquí, la distancia es igual para los dos. ¿Qué hago en esos casos? Porque si me paro en la línea, estoy a la misma distancia, digámoslo así, o sea, si me paro en un punto que está a la misma distancia para los dos centros más, ¿qué hago? No puedo decir paso, como dijo una presidenta una vez, ¿cierto? No puedo decir tampoco o en el caso original, antes de apretar a Felipe, cuando él me decía, ya este cuadrante, este otro cuadrante y aquí, no podía decir, ¿sabe que yo no sé? Usted tiene que jugársela para un lado, ¿ya? Y la regla tiene que jugársela para cualquiera de las dos clases, pero tiene que jugársela, ¿ya? Profe, En ese caso, perdón. en la frontera se hace un poquito raro, un poquito difícil, pero lo que funciona súper bien ahí es decir, mire, ¿sabe qué? Los que están en la frontera los voy a cargar a una clase, y no importa si me equivoco, me equivoco, ¿ya? Otro va a decir, no, pero no sabe así, pesca una moneda y la tiráis al aire, y dependiendo si es cara rojo, si es sello azul, y listo. Pero hay que entregar una regla. ¿Ya? La regla puede ser determinística o al azar, pero hay que entregar una regla. Felipe, creo que lo interrumpí en tu medio. Sí, o sea, es que no sé si lo había mencionado en delante, me perdí, pero también aquí como datos, o sea, entre comillas, los datos obtenidos, usted dice que se pone un punto al azar, pero los datos están como muy agrupados entre sí. O sea, se puede, por así decirlo, como haber datos en el segundo o tercer cuadrante. O sea, me refiero a saber como cuál es el rango de datos que podemos obtener también. O sea, si estáis en esa condición, estáis súper bien. Porque en el fondo tenéis datos. Lo que les va a pasar normalmente, ¿ya? Es que ustedes van a tener un set de datos. Dependiendo del problema, van a tener altos datos, pocos datos, como sea.
El tema que les pasa siempre es, chuta, a ver, si me muestran un nuevo ejemplo, ese ejemplo es buena onda y sigue los patrones que teníamos, o ya empezamos con cosas raras y pasa lo que me dices tú, ¿cierto? Pues, me parece un punto por acá arriba. Así es la vida, ¿ya? No hay nada más que hacer. Mientras más ajustado uno tenga el modelo de fondo, porque yo les dije, hay un modelo de fondo de esto. Yo sé que alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2 me generan una representación de los datos que yo tengo ahí. Si el nuevo punto, por algún motivo, no se ajusta a eso, porque mi modelo estaba mal ajustado desde el principio, mala onda, mala suerte, ¿no? Pero así pasa y así es nomás. No les puedo decir, mi respuesta es súper insatisfactoria, pero no les puedo decir otra cosa. El mundo real es así, y lo que ustedes esperan, y así se dice, que su modelo sea capaz de generalizar, ¿ya?, nuevos ejemplos que no ha visto. ¿Ya? Y ahí viene el problema del overfitting y otras cosas que vamos a discutir en un ratito. ¿Ya? Todos de acuerdo entonces en el enfoque que tenemos aquí, que es bastante simple, bastante intuitivo. ¿Ya? Miren, les voy a mostrar el resultado de un clasificador. Un clasificador que... Perdón. Que está aquí abajo. ¿Ya? Aquí está como lo resuelve. Tal, miren el clasificador que se dice. Es básicamente porque no está en la línea recta que decía Mónica, ¿ya? No está exactamente en la línea recta que decía Mónica, está un pelito corrido, se fijan, un poquito corrido en la pendiente, no es unitaria, sino que está un poquito corrida hacia abajo, digamos así, ¿ya? Pero ese es simplemente por el problema de los datos que tengo, ¿ya? Por los datos que tengo, que se calculó esa pendiente, los datos están súper arreglados este ejemplo para que sea todo muy simétrico, ¿ya? Y me da un clasificador de esa índole, que es el que Mónica describió al final, ¿ya? Esto es porque el clasificador que se hizo en este caso sigue el approach del modelo lineal de fondo. Si yo entiendo que los datos más o menos se modelan de forma lineal con respecto a sus variables que explican el fenómeno, entonces yo voy a generar el clasificador de esta índole. El approach que dio Angelo me parece mucho el de cambiar la idea o cambiar el concepto a distancia, ¿ya? Y decir, mira, voy a calcular la distancia entre un punto cualquiera, el punto que me den, supongamos el punto aquí, y el centro de masa este, y el centro de masa este, y el que esté más cerca, con esa clase me quedo. Ese approach se basa en el siguiente concepto, la siguiente intuición. Este punto de acá, ¿a cuál se parece más? Distancia es una medida de, en el fondo, similitud, ¿ya? Entonces, yo veo que este punto que está aquí, ¿se parece más a estos de aquí o se parece más a estos de acá? En este caso, si el punto está aquí, va a coincidir con lo que nos decía Mónica y su approach de la línea recta en diagonal. Si está aquí, lo voy a clasificar de esa manera. Si está aquí, y al tomar la distancia, lo voy a clasificar como de esta manera porque voy a estar más cerca de este y más cerca de este. Visto de otra manera, el approach de distancia. Si yo tenía un punto en el centro de masa y algo me lo perturba, ¿ya? Me lo saca de esa condición y me lo va a llevar, ¿dónde me va a costar más energía, ¿ya?, que lo mueva? Si estoy aquí, que lo mueva cruzando esa línea o que me lo deje en esta zona acá, antes de cruzar esa línea, ¿sí? Si el punto originalmente estaba aquí. Desde un punto de vista energético, si yo pesco este punto de aquí y lo muevo, lo perturbo, ¿ya?, con una perturbación aleatoria y lo sumo, ¿cierto? Se empieza a correr, se va a empezar a correr más o menos así, ¿cierto? Ahí, mientras más sea la perturbación, voy a estar alrededor de eso, voy a estar metiéndome. Llegar acá, cruzar esta frontera, me va a costar más energía, ¿ya? Esto estoy hablando en términos energéticos, para los que están en comunicaciones, esto lo ven todos los días con las modulaciones, ¿cierto? Las modulaciones uno los cambia de lado. En control, por ejemplo, esto lo ven con el ruido aditivo que ustedes le agregan a las señales. Si el ruido aditivo es grande, me va a perturbar mucho las cosas y esto va a pasar de aquí hacia acá. Pero al mismo tiempo, esto tiene una explicación desde el punto de vista de información, ¿ya? Y información, entiéndase, probabilidades. ¿Qué es más probable? Que hay un dato, si hay un dato que está aquí, que se mueva que se mueva y cruce todo esto de acá, producto de que vino una realización que le permita al ruido agregar un ruido que es muy potente, o que o que el dato quede todavía en esta zona. ¿Qué es más probable? ¿Ya? ¿Qué tiene más chance? ¿Qué cuesta más energía y qué cuesta menos energía?
¿Me siguen con lo que les estoy diciendo? ¿Sería más probable que quede cerca? Exacto. Sería más probable que quede cerca, porque desde un punto de vista energético me va a tomar más energía mover el punto hacia el otro lado de la frontera, ¿ya? Y eso en general es más difícil porque quiere decir que el ruido fue mucho mayor. Los ruidos en general son más o menos acotados, ¿cierto? Tienen una cierta potencia asociada. Entonces yo me voy a quedar en este lado. Desde ese punto de vista, tanto el concepto de distancia como el concepto de esta línea de separación, ¿ya? Y el concepto de similitud dicen lo mismo, dicen exactamente lo mismo. Si yo tengo un punto aquí, un punto aquí, y este se me va a perturbar, ¿ya? Cosa que me aparezcan los puntos, por eso se buscan diferencias. Lo más probable es que no exista, para ciertas condiciones, no exista una perturbación tan grande que me haga que se cambie mucho la situación, deje de parecerse a estos puntos de acá y se pase, por ejemplo, para el otro lado de la frontera y termine pareciéndose a los puntos en azul, como esta vez. Dicho de otra manera, piensen en el problema de discriminación de rostros, de caras, ¿ya? Si yo tengo los rostros de una persona, ¿ya? Y tengo en una base de datos una serie de fotos, si la persona aparece ahora, por ejemplo, con bigote o con barba, va a ser más fácil, va a ser más similar esa foto a la foto de la misma persona sin barba que a la foto, por ejemplo, de otra persona, ¿ya? Me da la foto que hay en este minuto ahí, no sé, si comparo una foto de Diego con una foto mía, las diferencias son evidentes, ¿ya? Entonces, una foto de Diego que el sistema no había visto, se va a parecer, una nueva foto, se va a parecer mucho más a la foto de Diego que a la mía, producto de que muchas características se mantienen, aunque la luminosidad no sea la misma, aunque Diego ande con, no sé, se haya afeitado el bigote como aparece con bigote en la foto, aunque se haya cortado el pelo, etc. Ese concepto de similitud, de que las cosas no cambiaron mucho, se sigue manteniendo. Y ese concepto es un concepto probabilístico. La probabilidad de que el dato se parezca, un nuevo dato se parezca a los ejemplos anteriores, es alta. Entonces la similitud que tienen es alta. Y por eso es que yo los clasifico dentro de la misma categoría, ¿ya? Eso es lo que anda dando vuelta acá. Que después, digamos que esto es una línea recta, que es un cuadrante, porque también puede ser, ¿cierto? Voy a especificar esto como cuadrante, y decir, ya mira, en este cuadrante de aquí es el 1, en este cuadrante de aquí, perdón, este cuadrante de aquí es el rojo, este cuadrante de aquí son los rojos también, este es el azul, y este cuadrante de acá es el azul. Está bien, ese es otro clasificador, ¿ya? Ahí vamos a decir que es un poco raro de que, no sé, que si dejo todo este cuadrante de acá, el cuadrante 4, como perteneciente a la clase azul, alguien me va a decir, oye, pero mira, este dato es fácil que se pase por acá, entonces en esta zona no es bueno, ya que tú la declares como un dato aquí pertenece a la clase azul. Lo mismo acá, un dato en esta zona no es bueno que pertenezca perdón, en esta zona de acá no es bueno que pertenezca a la roja, porque en realidad para llegar de aquí a aquí cuesta mucho. Estoy de acuerdo, pero eso es que el clasificador no quedó bien sintonizado, ¿ya? La idea y el concepto de base se mantienen. Los puntos tienen un modelo. Mientras mejor sea ese modelo para los puntos y para las clases, cuando yo haga estas comparaciones, ya sea con una línea recta, con distancia coseno, con lo que sea, mientras el modelo esté ajustadito a los datos, estamos súper bien. Y mientras los nuevos datos sigan perteneciendo al mismo modelo, estamos súper bien, el clasificador va a funcionar bien. El tema es si los datos que nosotros tenemos no me representan en realidad el conjunto global de posibles datos que nosotros vamos a recolectar y vamos a observar en el futuro. Ahí es donde estamos en problema con nuestro clasificador. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o el concepto general? Sí, profe. ¿Ya? Miren, miremos el código para que vayan viendo algunas cosas. Primero, el modelo que hay es un modelo lineal de esta naturaleza. Entonces, los datos que pertenecen, y aquí está justamente lo que habíamos dicho, los datos que pertenecen a la clase 1, ¿ya? Son una combinación lineal de puntos que están en el eje, perdón, en el centro de masa, 4,4, x1, 4 y x2, 4. Y los otros pertenecen al centro de masas menos 4 y menos 4. ¿Ya? Estos puntos, para que tengan un poco de variación, yo los perturbé, se fijan aquí, con un ruido aleatorio del tipo gaussiano blanco.
¿ya? Y los perturbé en cada uno de sus componentes. ¿Se fijan? Este 4 de acá le sumé ese ruido gaussiano blanco de media nula y varianza 1. Y lo mismo acá, para cada uno de sus componentes. Y después esto es lo que hice con la clase 2. Y eso es lo que yo grafico acá, ¿ya? Les voy a dejar este código para ver las dos alternativas, que hay una alternativa un poco más elegante que andar haciendo eso así, con esa función BSX-FAN, ¿ya? Pero esto de aquí hace lo mismo que acá arriba, que esas 4 líneas de ahí. Y este comando, que prefiero que lo empiecen a ocupar para efectos del curso, lo exploté por esta y única vez. Les voy a plotear las clases con plot, ¿ya? Pero les recomiendo usar, si van a usar MATLAB, que usen scatter, ¿ya? Y ahí plotear las clases, ¿ya? Ploteé la clase 1 con rojo y la clase 2 con azul. Y están ahí. Yo veo estas clases, ¿ya? Y se fijan cuál es el modelo lineal que hay detrás, ¿cierto? Es el x1, alfa es igual a 1, alfa 1 es igual a 1 por x1, más alfa 2 por x2, y el alfa 2 es también 1, ¿ya? Entonces, yo ploteo estos elementos aquí y veo que las clases están súper separadas. Eso son buenas noticias, porque si están súper separadas, entonces yo puedo utilizar lo que se llama un clasificador lineal, o sea, una línea recta, que me separe los dos mundos, ¿ya? Lo que de una u otra forma forcé un poco a Ángelo, me parece, en su minuto, al decirle, mira, este es un cuadrante, este es otro cuadrante, este es otro cuadrante y este es otro cuadrante, donde tú, no sé, por ejemplo, puedes decir, este cuadrante es zona roja, este cuadrante es zona azul, esta roja y este es azul. Lo que en el fondo estoy diciendo es que con una línea recta no voy a clasificar, ¿ya? Bueno, menos como lo dije, parece que sí, porque la línea recta sería o esa o esta de acá, ¿ya? Pero yo puedo decir, por ejemplo, puedo dar un clasificador que diga, mira, ¿sabes? Todo lo que pertenece a este cuadrante solamente es azul, el resto todo es rojo, ¿ya? Si se fijan, en ese caso ya no tengo una línea recta, así, así, así o como sea, sino que tengo dos líneas rectas ahí, ¿ya? Esta clase de clasificadores se llaman clasificadores no lineales. Dicho de otra manera, todo aquel en el cual yo no tenga una línea recta para generar la discriminación son clasificadores no lineales, ¿ya? Y la línea recta está ahí. Esa es la línea recta y esa es la mejor línea recta que nosotros podemos generar para este caso con esos datos de ahí, ¿ya? Voy a correr esto de nuevo y fíjense que la curva se va a mover un poquito. O sea, la recta, perdón. ¿Se fijaron que se ajustó un poquito hacia arriba? ¿Se fijaron en eso, no? No. Sí. Esto lo muevo de nuevo y ahora se mueve un poquito más hacia arriba, porque los datos se fijan como van cambiando, ¿ya? Esto se hace el cálculo, y lo hago de hecho aquí, así se obtiene la línea recta. X \t, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Se hace simplemente, tomé los datos de la clase 1, ¿ya? Variable explicatoria 1, variable explicatoria 2 y la clase 1, y después abajo de eso, clase 2. Y después puse puros unos aquí, ¿ya? Y después genero las etiquetas, ¿ya? La clase 1 la etiqueto como un 1 y la clase 2 la etiqueté como un -1. Tenía n ejemplos, los primeros n los puse arriba aquí. Puse n ejemplos y le asocié la etiqueta 1. Después puse los siguientes n ejemplos abajo y le asocié la etiqueta -1, ¿ya? Eso, esta matriz de acá, x, esta matriz de acá, este vector de acá, t, yo resuelvo un sistema de ecuaciones, x menos t, y eso me da z. Y este z, ¿ya? Es la línea recta que yo utilizo. Se fijan aquí está con z y esa es la línea recta que yo utilizo para hacer la discriminación, ¿ya? Tomo un punto, lo evalúo aquí, después, ¿ya? Reemplazo el x, un nuevo dato va a ser x, va a tener dos componentes, x1 y x2. Yo evalúo ese x1 y x2 en esta recta, y si esa recta me da un valor positivo, entonces quiere decir que estoy en esa parte de ahí y asocio el dato que estoy evaluando como un dato perteneciente a la clase 1, que es la roja. Si al evaluarlo sobre esa línea recta me da negativo, entonces lo asocio a la clase
azul o de la clase 2. Eso es todo lo que hace el clasificador. Los dos números, el X1 y el X2, porque cada uno de estos puntos de aquí es un X1, perdón, un X1 y un X2, ¿cierto? Y ese punto lo evalúo en esta recta que está aquí. ¿Ya? Si el resultado es positivo, pertenezco a la red. Si es negativo, pertenezco a la red. Y listo, eso es todo. ¿Ya? ¿Por qué? Insisto, nosotros conceptualizamos esto como un modelo lineal. Ese modelo lineal tiene esta forma que está aquí. ¿Se fijan? Es omega por X, ese X es X1 y X2, y un omega 0, que es un offset. ¿Ya? Entonces, resuelvo un sistema de ecuaciones asociado a los puntos. Aquí los X les doy aquí, y después les doy la etiqueta. Yo tengo los números. Estos X, cada uno de estos X que está, perdón, cada uno de estos puntos que está aquí es un valor para X. Y yo después tengo que buscar cuáles son los W, el W1 y el W2, y el W0, que mejor ajustan una recta para que me separe estas cosas. ¿Ya? Por eso es que, como es un problema de ese tipo, es un sistema de ecuaciones lineales, y yo lo obtengo así. ¿Ya? Y en Z están los parámetros de la recta. ¿Ya? Esto es un detalle que un poquito más adelante, esto es como se obtiene el clasificador, pero me interesa que se queden un poco con la idea de lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Fíjense que aquí, esa es la línea, esos son los puntos X, ¿se fijan? Esos son X, ¿ya? Aquí generé X que van desde el mínimo valor que pide en X hasta el máximo valor que pide en X. Estoy generando un rango de puntos, ¿no? Y esos valores de X los uso aquí para evaluarlo en la recta. ¿Se fijan? En el fondo son estos puntos de aquí. Ahí están los puntos de X. Y con eso genero la línea recta. Y con eso genero el Y. Y después lo que ploteo como X y Y. ¿Ya? Esta línea recta, que es mi clasificador, mi clasificador, o bien digo, la frontera de decisión, que es la otra manera de decir esto, me determina las dos clases. Me determina aquí. Sobre esto, porque es un discriminante lineal, sobre esto pertenece a esta clase, y bajo esto pertenece a esta otra clase. ¿Ya? Y siempre va a ser de esta forma. Ya sea la recta está así o esté para el otro lado. Sobre la línea recta va a pertenecer a una de las clases a la que le pusimos la etiqueta 1, y bajo esa línea recta va a pertenecer a la clase que le pusimos la etiqueta menos 1. Estos son detalles de implementación. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio los centros? Supongamos los cambio a 1. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Van a estar más juntos los puntos y va a ser más difuso el límite. Súper buena intuición. En este caso, más encima, si se fijan, miren eso que pasó ahí. ¿Puedo separar esas clases con una línea recta? Sí, se puede todavía. Se puede, pero hay que hacer como compromiso de qué pasa cuando... que va a haber un error. Como que se puede pasar uno que otro valor hacia el otro lado de la línea y estar equivocado, pero hay que saber que eso va a existir igual. Perfecto. Eso es. ¿Ya? Cuando las clases están así, de lo que se habla es que no son... Se habla de esto, ¿ya? Pero hay que entenderlo en este contexto. Se habla de que las clases no son separables por una línea recta. ¿Ya? Entiéndase por eso que ustedes tiran una línea recta y que van a cometer errores de clasificación. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Esto lo calcula solo, esa es la línea recta. ¿Se fijan? Punto que nada que hacer, no van a quedar bien clasificados. ¿Se fijan? Ese punto azul, ese ya está mal. ¿Ya? A esto es lo que nos referimos con que los datos no son separables por un clasificador lineal. Ustedes todavía lo pueden separar, y lo que hay que hacer, como dijo Ángelo, es ponerle el pecho a las balas nomás y decir, bueno, mire, esto es lo que puedo hacer con este clasificador, este es el desempeño que tiene,
sirve o no sirve, ¿ya? Para lo que quiera. Pero el problema es más complicado, como dijo Mónica, pues se juntaron las clases y bueno, resulta que es lo que puedo hacer. A veces, voy a separar un poquito esto. Y espero que me salga un ejemplo mala onda. Ya, sí, ahí más o menos puede. A ver, déjame correr otra vez si me queda un poco más. No, eso fue demasiado bueno. Ahí está muy cerrado. Ahí se ve. Miren ese de ahí. ¿Qué pasa si ahora la frontera de decisión, en vez de ser esta línea recta, yo hago una cuestión como una parábola? Así. Ahí. ¿Ya? Y que me deje clarito separado los rojos de los azules. ¿Ya? Una aproximación de segundo orden. En vez de la línea recta, que sea una cosa un poco más flexible ahí. ¿Ya? Y me queden los azules a un lado y los rojos a otro. ¿Les parece una cosa así o no? Eso sería como darle más peso a uno que a otro, ¿sí o no? No. Porque el área de los azules sería más chica, igual si una parábola el otro tendría más espacio. No sería así. Sería cambiar este modelo por un modelo que ahora tenga acá un más al principio, más W, o pongámosle beta, más sería beta transpuesto por X cuadrado más W transpuesto por X más WC. Sería un modelo de segundo orden. Si yo ejecuto ahora, o si yo considero ahora un modelo de segundo orden, entonces en vez de una línea recta, yo voy a poder generar curvas que sean parábolas, ¿cierto? O si es de tercer orden, voy a tener parábolas de orden 3, etc. Entonces eso me va a permitir que la solución, es decir, la frontera de decisión, no sea una línea recta, sino que sea algo más curvo. Y esto se ajuste mejor. Esa clase de clasificadores no son clasificadores lineales, ¿ya? Pero son útiles, son buenos, y hay casos en que esto se justifica, y es mejor usar no lineales que lineales, ¿ya? Esa es otra forma. Ahí lo único que cambia, insisto, es que este modelo ya incorpora un x cuadrado, o un x cubo, o un x a la cuarta, etc. ¿Ya? Esto se hace más complejo porque a la hora de los cubos, cuando yo quiera recibir un dato y evaluarlo, va a tener que pescar ese dato, sumarle el offset, pescar ese dato, multiplicarlo por los W, pescar ese dato, elevar cada uno de los componentes al cuadrado, multiplicarlo por los beta que tenga, después si tengo al cubo, pescar el dato, elevarlo al cubo ahora y hacer más evaluaciones. ¿Se fijan? Es más complejo el modelo, ¿ya? Pero pago esa complejidad con un poco de flexibilidad en que a veces las clases no van a ser tan buena onda y que las pueda separar con una línea recta como en ese caso. ¿Ya? Voy a volver a mi caso más simétrico. Ahí. Y ahora voy a hacer esto. Voy a meterle más potencia al ruido en la componente X1. Aquí no lo conversamos, pero por mucho que quedaron más cerca, todavía sigue apareciendo el fenómeno, que me parece que lo dijo Mónica, que los puntos son, o alguien más, que los puntos siempre hay como una dispersión circular alrededor del centro, ¿ya? Y eso es porque el ruido que nosotros estamos usando es del tipo gaussiano, es blanco, pero al mismo tiempo tiene la misma varianza en la componente X1 que en la componente X2. Ahora, si se fijan, yo la cambié. Le puse más varianza aquí. Por eso es que tengo, fíjense ahora, tengo más dispersión hacia los lados, en la componente 1, con respecto a la otra. ¿Se fijan? Voy a poner esto, voy a volver al ejemplo de 4-4-4. Voy a poner 3-3 para que quede más. Todavía lo puedo separar con una línea recta, ¿ya? Pero se perdió la simetría y la línea recta va a quedar todavía más agachadita. ¿Se fijan? Acá, por suerte, las clases siguen siendo separables por una línea recta, pero no necesariamente siempre es así. Bueno, en el caso parece que con los números que elegí, ahí ocurrió un ejemplo un poco más sobre la línea. ¿Se fijan?
pero lo sigue en este caso clasificando bien. Si yo aumento un poquito más la varianza, ¿vale? Un poquito más, lo aumento de nuevo. Todavía el clasificador, ahí falló, para ese ejemplo, por ejemplo. Para ese ejemplo, si me hubieran pasado esos datos para que funcionara el clasificador, eso es lo mejor que puedo hacer. Y ahí ese punto quedó pasado por otro. Ahí tiene otro un ejemplo un poquito más malo todavía. ¿Ya? Entonces, lo que estoy tratando de mostrar con este ejemplo es lo siguiente. Cuando nosotros queremos hacer clasificación, discriminación, yo necesito, por un lado, tener una idea de cómo es o de cuál es el modelo que se ajusta a los datos. Una vez que tengo esa idea de cómo se ajusta ese modelo a los datos, yo puedo generar algún clasificador de algún tipo. Con este modelo lineal, y en el fondo, o sea, con este modelo lineal lo que hicimos fue generar estos discriminantes lineales, ¿ya? O líneas rectas que me permiten clasificar los datos. Si yo les mostraba este ejemplo así, o estos datos primero de acá, no sé si hubiera sido tan evidente la solución que me parece que planteó Angelo, que era, mire, busquemos el centro de masa de esto, y el punto que yo quiero evaluar, mientras más cercano esté a ese centro de masa, yo lo voy a clasificar como que pertenece a esa clase versus que no pertenece a la clase que me queda más lejos. Yo no sé si hubiera sido tan evidente si hubiera partido con este ejemplo, por decir algo. ¿Ya? Pero de todas maneras, lo que estoy haciendo, en cualquiera de los casos, es que estoy suponiendo que los datos siguen algún patrón, ¿ya? Eso es a lo que me refiero. Un modelo es un patrón común, parametrizado por clase, ¿ya? Esta clase sigue este patrón, esta otra clase sigue este otro patrón, ¿ya? Que puede ser exactamente el mismo modelo, pero con parámetros distintos. Entonces, en base a eso, yo después decido o calculo o diseño una regla de discriminación. Y esa regla de discriminación va a ser, bueno, si tengo la suerte de que esto lo puedo hacer lineal, hago la línea recta. Si es de segundo orden, hago la parábola. O si es algo como que yo puedo calcular el centro de masa, como decíamos al principio, bueno, calculo el centro de masa y ocupo la distancia, ¿ya? Con respecto a eso. Hay otras soluciones que lo que hacen es decir, miren, ¿saben qué? En realidad, si yo miro esto, y yo tengo que tirar una línea recta, la línea recta que en el fondo me va a dar mejor resultado no es esa que como que compensa todos los valores que están ahí, sino que es aquella línea recta que en el fondo separa mejor los puntos rojos, estos que están aquí, de estos puntos azules, ¿ya? ¿Se fijan? Los casos que están más cercanos entre sí son en el fondo los problemáticos. El resto no hace ningún problema. Entonces, ese otro tipo de solución, ¿ya? Que es la de Support Vector Machine, lo que dice es, mire, ¿sabe qué? Usted olvídese de los casos buena onda. Los casos buena onda son todos parecidos entre sí y no son problemas. Búsquele aquellos ejemplos que están más cercanos entre ellos y enfóquese solamente en eso y genere una frontera de decisión que maximice la separación entre estos casos más complicados, ¿ya? Eso es lo que hace Support Vector Machine con un modelo detrás que puede ser lineal o no lineal y genera otro tipo de solución. Una curva que en este caso va a ir un poquito más arriba que está aquí, ¿ya? Va a ir más o menos la misma pendiente, pero un poquito más arriba, versus esta que está aquí. Entonces, en el fondo, la solución que nosotros diseñemos, ya sea con cosas lineales, cosas no lineales, bayesiana, distancia, ¿ya? Similitud, etcétera, 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 lo que tienen de fondo es, yo veo un patrón en los datos, lo voy a tratar de abstraer de alguna forma para tener así alguna idea de cómo diseñar mi función de decisión o mi clasificador, ¿ya? Ese es todo el meollo del asunto de lo que tenemos que hacer aquí. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Sí, profe, se entiende bien. ¿Preguntas? ¿Hay alguna forma de saber cuándo ya está bien? Y porque estos datos son para hacer esta línea,
pero después en la práctica van a haber otros datos, pues entonces puede que quede como sobreajustado, ¿no? Como para qué ajustarlo tan perfecto. Vamos a parar ahora 10 minutitos y vamos a hablar del tema del sobreajuste, porque tal cual dices tú, a veces uno se emociona y dice, no, mire, ¿sabes que ahora si le subo un poco el orden a esto, en vez de que sea cuadrático, que sea cúbico, y uno hace sus cálculos y lo separa súper bien, impecable, estamos listos, está listo mi modelo. Pero lo que te puede pasar es lo que se llama el sobreajuste o el overfitting, es que tú, en tu afán de mejorar tu clasificador, dejaste un modelo que está tan ajustado, ¿ya? Y eso es sobreajuste, está tan ajustado a los datos de entrenamiento que tú tuviste, que no es bueno generalizando después a nuevos ejemplos, ¿ya? Entonces, hay que buscar ahí un compromiso entre, bueno, que también te quedó ahí, pero si de alguna manera ves que hay un overfitting, ¿cierto? Ahí lo tienes que manejar. Y para eso lo que se hace es lo que se llama la técnica de validación cruzada, ¿ya? Yo entreno con este set de datos, pero en realidad dejo algunos datos de eso al azar afuera, ¿ya? Por ejemplo, tengo 100 datos, me quedo con 90 para entrenar y el 10% los ocupo para hacer una prueba, ¿ya? Entonces, entreno con el 90% de los datos y genero un modelo. Después, este modelo voy y lo pesco, tomo los datos de prueba y lo evalúo con eso. Y ahí veo que tan bien o que tan mal ando, ¿ya? Esa validación cruzada, por ejemplo, puede ser estática o puede ser dinámica, en el sentido de que yo me puedo quedar con el 90% de los datos para entrenamiento y el 10% restante para prueba, y esto lo hago una vez, o puedo hacer este juego 10 veces. Genero al azar, pesco el 90% de los datos y después el 10% restante lo divido lo dejo para testing. Y después hago esto de nuevo con otro 90% y con otro 10% de testing, etcétera, etcétera. Y ahí al final saco mi desempeño probando, usando todos los datos para entrenamiento y usando todos los datos para testing, ¿ya? Esas son técnicas de validación que me van a permitir ver si en realidad estoy sobreajustado o no con el clasificador que tengo, ¿ya? Ahí está un poquito el juego de cómo se hace. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Paremos 10 minutos, ¿ya? Y lo que sí necesito, les voy a decir ahora, pero necesito que ustedes me digan